Escalada del conflicto diplomático entre España y Argentina. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido retirar definitivamente al embajador español en Argentina. No solo eso, el gobierno socialista de Pedro Sánchez está estudiando prohibir la entrada de Javier Milei a España el próximo 21 de junio. Veámoslo. El vídeo de ayer lo dedicamos a estudiar las causas del reciente conflicto diplomático abierto entre el Estado español y el Estado argentino a raíz de unas críticas reactivas y defensivas del presidente de Argentina, Javier Milei, en contra de la esposa del presidente del gobierno de España, de Begoña Gómez. En ese vídeo ya vimos que las críticas, los ataques, las denuncias públicas de Javier Milei en contra de Begoña Gómez se producían dentro de un contexto de descalificaciones e insultos unilaterales desde el gobierno de España hacia Javier Milei y sobre un fondo que tenía cierta razón de ser, es decir, los indicios de corrupción o al menos de prácticas poco decentes de la esposa del presidente del gobierno, de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Sin embargo, también en ese vídeo ya dijimos que las declaraciones de Javier Milei como presidente de Argentina podían ser problemáticas no porque fueran las que iniciaran las agresiones o porque el fondo, el contenido de las mismas fuera falaz, sino porque previsiblemente el gobierno socialista de Pedro Sánchez ejercería violencia vicaria contra el pueblo argentino, tratando de dañar de rebote a Javier Milei. Y de momento ya ha dado un primer paso en esa dirección. El gobierno socialista de Pedro Sánchez no solo ha llamado a consultas al embajador español en Argentina. No se ha quedado en eso, sino que finalmente ha decidido retirar de manera definitiva al embajador español en la Argentina. Y al parecer las hostilidades del Estado español en contra de Argentina no se van a quedar ahí. El gobierno de España también está estudiando expulsar al embajador de Argentina en España e incluso romper relaciones diplomáticas con Argentina. No solo eso, por supuesto, el gobierno de España también está estudiando impedir la entrada de Javier Milei en nuestro país el próximo 21 de junio, cuando debía acudir a recibir el premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Para que nos hagamos una idea del disparate que supone retirar definitivamente al embajador de España en Argentina. El gobierno español de Pedro Sánchez está denunciando día sí y día también que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. Conste que no estoy entrando en el fondo de esta cuestión porque no me siento cualificado para hacerlo. Solo estoy exponiendo los hechos tal como los percibe y los denuncia el gobierno español. El gobierno español, repito, está denunciando que el Estado de Israel perpetra un genocidio en Gaza y a pesar de estar perpetrando, según el gobierno español, un genocidio en Gaza, el Estado español no ha retirado el embajador de España en Israel, como tampoco retiró el embajador de España en Rusia después de la invasión de Ucrania. Es decir, que para Pedro Sánchez cometer un genocidio no es razón suficiente para retirar el embajador de Israel. Ahora bien, Javier Milei, como presidente de Argentina, insinúa que Begoña Gómez es corrupta e inmediatamente retira al embajador de España en Argentina. Es que las frivolidades y prioridades morales de este gobierno con este hecho quedan clarísimas. El interés personal y familiar de Pedro Sánchez es más importante para Pedro Sánchez que la comisión de un genocidio. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en la cabeza de Pedro Sánchez existe una identificación absoluta entre persona y Estado. Para Pedro Sánchez, atacarle a él o a su entorno familiar o a su entorno partidista es atacar al Estado español. No solo eso, es incluso atacar a la forma democrática de ese Estado, porque Pedro Sánchez se identifica a sí mismo
no sus ideas, que son ideas que puede tener cualquier otro, correctas o equivocadas, sino a su misma persona con la esencia de la salvación de la democracia en España. Ese ha sido el eje de todo su discurso en todas las últimas campañas electorales. Si yo no salgo reelegido como presidente del gobierno de España, la democracia desaparece de España. Por tanto, me tenéis que votar aún con 20 pinzas en la nariz, porque la salvación de la democracia en el Estado español es mucho más importante que el desagrado personal que os pueda generar como votante. De hecho, los propios miembros del gobierno de España o de los grupos políticos que dan apoyo al gobierno de España no se esconden a la hora de efectuar esa identificación entre la figura de Pedro Sánchez, el gobierno, el Estado, la nación e incluso los valores mismos de la democracia. Por ejemplo, el ministro de Cultura Ernest Urtasun dice en Twitter: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España. No, si se trata de un insulto, que sería discutible, sería en todo caso un insulto a Begoña Gómez, que es una persona particular. Es la esposa del presidente del gobierno, pero no ocupa ningún cargo institucional. Por tanto, ni es un ataque a un cargo público, ni mucho menos es un ataque al conjunto del gobierno, ni muchísimo menos al conjunto del Estado español, y ya desde luego lo que no tiene ningún sentido es decir que se trata de un ataque contra España, es decir, contra los españoles. En esta misma línea, por cierto, se expresa Íñigo Errejón, que si bien no es ministro, es el portavoz parlamentario de la coalición política de Sumar que está integrada en el gobierno de España. Dice Íñigo Errejón: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España. Esto es un calco de lo que ya le hemos leído a Urtasun. Pero sigue Íñigo Errejón: no es una discusión entre políticos, sino entre modelos de sociedad. Es decir, que atacando a Pedro Sánchez se está atacando el modelo de sociedad que defiende Pedro Sánchez. Y como ellos dicen que defienden la esencia de la democracia, atacando a Pedro Sánchez también se está atacando la esencia de la democracia. De ahí que, como dijera la ministra de Ciencia, Diana Morant, hace unos días, Milei socava, desde su punto de vista, la democracia. Es un enemigo de la democracia. Porque ser enemigo de Pedro Sánchez, criticar a Pedro Sánchez o criticar a su esposa, es atacar a la democracia misma. En esa misma línea, por cierto, se ha expresado el ministro de Economía del gobierno, Carlos Cuerpo, que supuestamente era una persona tremendamente técnica y que no se embarraba en el fango de la política o del peor politiqueo. Pues bien, ¿qué ha dicho Carlos Cuerpo? Lo siguiente: es un ataque directo, las palabras de Javier Milei contra Begoña Gómez, a nuestras instituciones y a nuestra democracia. ¿Cómo que es un ataque a las instituciones españolas decir que la esposa del presidente del gobierno es o puede ser corrupta? Como mucho será un ataque desagradable e injustificado a la esposa del presidente del gobierno, pero no un ataque a las instituciones españolas. Begoña Gómez no es ninguna institución, ni representa a ninguna, y mucho menos a la democracia. Un ataque, dice Carlos Cuerpo, que va en detrimento precisamente de ese elemento de certidumbre y seguridad para los agentes económicos, pudiendo suponer esos efectos lesivos. Es decir, que por criticar a Begoña Gómez, el gobierno está deslizando la amenaza, como ya avisé en el vídeo anterior, de que intentará boicotear económicamente a la Argentina. ¿Pero qué disparate es ese? Es decir, el interés de la esposa de Pedro Sánchez prevalece sobre el interés de ciudadanos españoles y de ciudadanos argentinos que son absolutamente inocentes y que están absolutamente al margen de estos dimes y diretes. Y por supuesto, esto mismo es lo que ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. Por lo tanto, Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires. Ataque frontal a nuestras instituciones. Repito nuevamente, ¿qué institución es Begoña Gómez? Porque además no olvidemos que este mismo gobierno justifica las actividades profesionales poco decorosas
y poco decentes de Begoña Gómez, argumentando que ella es una ciudadana particular y privada y que por tanto no tiene que someterse a ningún tipo de vigilancia, de fiscalización, de escrutinio público, a ningún régimen de incompatibilidades, porque ella es Begoña Gómez, una persona independiente, esposa sí, pero independiente del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pues bien, si Begoña Gómez es independiente, autónoma a la hora de desarrollar su vida profesional, también deberá ser independiente y autónoma a la hora de recibir insultos y ataques. Y en ese sentido no cabrá argumentar que atacar a Begoña Gómez es atacar a ningún cargo público ni a ninguna institución, salvo que Begoña Gómez sea institución cuando nos interesa que lo sea, es decir, cuando queremos utilizar, instrumentalizar el poder del Estado español para atacar a aquellos que están criticando a una ciudadana particular, y en cambio Begoña Gómez no forma parte de las instituciones españolas cuando no nos interesa que forme parte de ellas. Por ejemplo, cuando desarrolla comportamientos profesionales poco decentes, poco decorosos y que deberían estar sometidos a un régimen de incompatibilidades mucho más estricto. Al final, por tanto, se trata de lo mismo, de colocar al conjunto del Estado español al servicio del interés personal y familiar, y también de partido, de Pedro Sánchez. Porque para Pedro Sánchez, él encarna el Estado español, y por tanto, todo el poder coactivo de ese Estado queda a su servicio. Y como digo, nos podrán gustar más o menos las declaraciones, las críticas, los ataques de Javier Milei a Begoña Gómez. En el vídeo de ayer ya comenté que desde mi punto de vista eran un error diplomático. No porque Javier Milei no tenga razón en el fondo y en el contexto que respalda reactivamente esas declaraciones, sino porque Javier Milei debería ubicarse por encima de ese fango que pretende extender el gobierno socialista en España. Pero más allá de si las declaraciones de Milei nos parecen bien o nos parecen mal, de lo que no debería haber demasiadas dudas es que la reacción del gobierno de España es completamente desproporcionada y sobre todo la justificación que expone públicamente ese gobierno y sus adláteres políticos y mediáticos es profundamente liberticida. Básicamente se nos está intentando inocular la idea de que atacar a Begoña Gómez o a Pedro Sánchez, me da igual, es atacar al Estado español, es atacar a los españoles y es atacar a la misma democracia. Y esa equiparación no solo esconde, por parte de Pedro Sánchez, un peligrosísimo delirio napoleónico de grandeza, sino que en sí mismo es el germen del totalitarismo.